es el rechazo a los trasplantes. Otras son los mecanismos de las alergias, otras los mecanismos de autoinmunidad. Todos esos son ejemplos de reacciones de hipersensibilidad. Vimos que el sistema inmunológico es muy inteligente, pero como todo en la vida y en la naturaleza, compañeros, hay errores. En la naturaleza no hay nada perfecto. Por eso ustedes como seres humanos, nosotros como seres humanos, tenemos muchas imperfecciones, que lo importante en un momento dado es caer en cuenta de ellas y poder corregirlas. Claro. Esto nos da un ejemplo también para la vida. Que uno a veces comete un error y piensa que por ese error la vida se acabó. No, no es así. La vida sigue y hay que tratar de corregir lo que no pudo haber hecho. Entonces vamos a ver cuántos tipos de reacciones de hipersensibilidad hay, compañeros. Vamos a verlas acá y las vamos a ver acá. Yo creo que se ve mejor acá en el tablero, por eso quise dibujarlas así. Hay 4 reacciones de hipersensibilidad, que serían la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 4. Hay que escribirlas en números romanos, no se puede escribir en números arábicos, sino romanos. En medicina hay muchos conceptos que implican numeración y hay que respetar si la numeración es romana o arábica para que quede bien hecho. Por ejemplo, cuando ustedes escriban diabetes mellitus tipo 1, hay que escribir número arábico, o sea, un micro. No podemos escribir el número romano. Y en este caso, pues son números romanos. Entonces tenemos la reacción de hipersensibilidad de tipo 1, que son las alergias. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos la de tipo 2, que son las reacciones a elementos de la sangre. Aquí están especialmente las reacciones transfusionales. Tenemos la de tipo 3, que aquí están la mayoría de las enfermedades autoinmunes, sobre todo las que afectan el tejido conectivo. Y las de tipo 4, que son las que implican a los linfocitos. Estas 3 primeras aplican especialmente anticuerpos. Y la de tipo 4 activan especialmente linfocitos. Esa es una diferencia importante. Ahorita la vamos a ver en detalle para que les quede más. Otra diferencia es la velocidad de aparición. La más rápida es la de tipo 1, las alergias. Ustedes les pica una abejita e inmediatamente hay una reacción inflamatoria en la piel. O sea, segundos se demora. La de tipo 2 y la de tipo 3 son más demoraditas, pueden aparecer después de 2, 3 horas. Y la de tipo 4 es la más demorada, esta puede aparecer después de varios días, 3, 4, 5 días, es más demorada. Esas son entonces, a grandes rasgos, las 4 reacciones de hipersensibilidad. Ahí está el tiempo de duración, no olviden, la tipo 1 es la más rápida, la 2 y la 3 tienen una duración intermedia y la tipo 4 es la más demorada. Vamos a empezar a ver, compañeros, la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Veámosla primero acá en el tablero para que la entendamos mejor y luego veamos algunos detalles. La reacción de hipersensibilidad de tipo 1 abarca 2 respuestas. La respuesta primaria, que ustedes saben es el primer contacto con el antígeno, y la respuesta secundaria, que son los futuros contactos con el antígeno. El antígeno en la reacción de hipersensibilidad de tipo 1 se llama alergeno. Alergeno porque produce alergias. Aquí le colocaron pues un nombre particular, alergeno. Entonces vamos a ver un ejemplo para que lo entendamos mejor. Resulta que ustedes tienen una hermanita de 2 añitos. Una hermanita muy bonita, ustedes un día la llevan al parque Sarmiento Lora cuando la niña tiene 2 años para que ella pueda jugar, pueda nadar. ¿Han ido al parque Sarmiento Lora? Allá que es bien bonito.
Entonces la niña, cuando fueron al Parque Sarmiento Lora, se puso a jugar en el pasto y encontró una florecita por allá en el pasto. A la niña le llamó la atención la florecita porque era muy bonita, arrancó la florecita y la olió. Le encantó el olor de la florecita. El polen de esa flor entró a la nariz de la niña. El polen en este caso sería la del. Cuando el polen entró a la nariz de la nena, allí en la mucosa nasal habían estos señores que ustedes ya los conocen, los macrófagos. El macrófago se comió el alergeno, se comió el polen, el pedacito del polen. Y después de comérselo, ustedes saben lo que él hace. ¿Qué hace el macrófago después de comerse una alergia? Presentar el antígeno a los linfocitos del. Entonces el macrófago fue por allá a los ganglios linfáticos, a las adenoides o a los ganglios del cuello, donde están los linfocitos T helper, y le dijo: hermanito, vea lo que encontré en la nariz. A ver, estúdienlo, analícenlo. El linfocito T helper estudia el antígeno, el alergeno, o sea, el polen de la flor. Y él determina, mire, aquí es donde se comete el error, él determina que ese alergeno es muy peligroso, que ese alergeno hay que atacarlo. Entonces, ustedes saben que el linfocito T helper típicamente no ataca a nadie, él no tiene armas en su cuerpo, pero sí produce citocinas que activan al linfocito B. Entonces es como si el T helper cogiera este plano, marcar el número del linfocito B, le dijera: ve hermanito, me acaban de presentar algo que es extraño al cuerpo y yo considero que eso es digno de atacarse. Mire que ahí es donde ocurre el error. Entonces el linfocito B, que es muy juicioso, muy obediente, le dice al T helper: listo, vamos a atacarlo. Entonces ustedes saben que el linfocito B, para poder atacar, se convierte en célula plasmática. Y la célula plasmática es la que produce anticuerpos. En este caso produce un anticuerpo específico, que es la inmunoglobulina E, que es el anticuerpo de las alergias. Hasta allí ocurre la respuesta primaria, no más. Entonces su hermanita llega a la casa de esta noche, está contenta, está bien, no tiene ningún problema en la visita. Hasta ahí llegó la respuesta primaria. No hay ninguna reacción inflamatoria en el cuerpo, porque es el primer contacto con el alergeno. Incluso ustedes no se dieron cuenta de que la hermanita arrancó esa florecita de lo que. Pero resulta que un año después, esa niña entra al jardín. Y en el jardín hay un patio, y en ese patio hay la misma florecita que había en el Parque Sarmiento Lora. Como ella ya la conoce, entonces dijo: uy, aquí está la florecita bonita que huele rico. Entonces la niña arranca otra florecita, un año después la huele rico, pero mire lo que pasa aquí. Vuelve a entrar el alergeno al cuerpo, el mismo alergeno, tiene que ser el mismo. Entonces mire lo que pasa, estos linfocitos B, que ya están sensibilizados a ese alergeno, rápidamente se convierten en célula plasmática. Y esa célula plasmática empieza a producir, ahora sí, gran cantidad de anticuerpos, del mismo anticuerpo, inmunoglobulina E. Entonces, como se produce mucha cantidad de ese anticuerpo se dirige donde están los basófilos. Recuerden que los basófilos, al entrar al tejido, que se convierten en mastocitos. También se pegan a los mastocitos, y al pegarse a los mastocitos y a los basófilos los degranulan. Esos granulitos están llenos de histamina, que es una molécula proinflamatoria. Entonces la histamina se empieza a liberar a la sangre y a los tejidos. Aquí sí se va a producir ya una respuesta inflamatoria. Mire, va a haber vasodilatación, va a haber inflamación, va a haber broncoespasmo, los bronquios se pueden cerrar. Y en algunos casos puede ocurrir una reacción muy grave que se llama anafilaxia o shock anafiláctico. Entonces la hermanita llega ese día a su casa y ustedes la notan como rara. Tiene la naricita tapada, llena de mocos,
está respirando con dificultad, le silba el pecho, está pálida. Ustedes se la llevan por urgencias, allá le toman la presión arterial y la presión arterial está bajita, tiene hipotensión debido a la vasodilatación. Es lo que configura pues la respuesta alérgica. Es probable que tenga la piel llena de ronchitas también. Entonces, miren, compañeros, así es como ocurre una reacción de tipo alérgico. Es en la respuesta secundaria donde aparecen los síntomas. Pregunto, ¿esto está clarito o hay alguna duda en alguna parte del proceso? ¿Todo lo tienen claro o hay alguna duda? Sí, por ejemplo, si le tomamos el examen, ¿cuáles son las inmunoglobulinas que es esa? Pues yo sé que es la E y la secundaria que es la G, pero ¿cuál debe ser más alta? La G, porque... No, en esta no actúa la G. La G actúa más que todo en respuesta hacia virus, hacia bacterias. O sea, aquí en este caso, tanto la respuesta primaria como la secundaria es dada por el mismo anticuerpo, inmunoglobulina. Yo podría explicar otra vez desde que la célula plasmática libera inmunoglobulina y hacia abajo. Correcto. Aquí en la respuesta. Correcto. Entonces el alergeno vuelve a entrar al cuerpo, ya el linfocito está sensibilizado, o sea, ya conoce ese alergeno, se convierte rapidito en célula plasmática y ella empieza a liberar anticuerpos en gran cantidad, que es el mismo, la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se pega a la membrana celular del basófilo, por el lado donde está la parte variable del anticuerpo. Recordemos que el anticuerpo en la parte de arriba es donde se une al antígeno. Entonces se pega en esa parte a la membrana del basófilo. Eso hace que el basófilo se degranule, o sea que libere histamina. Y la histamina es la que va a producir todos los síntomas: las ronchas, el prurito, la congestión nasal, la vasodilatación, algo más que no esté claro. O lo tienen bien clarito. Veámoslo acá en un dibujito pues más bonito. Mire, aquí está lo mismo. Claro, Porque hay personas en las que van a realizar el caso más rápido que otra. No es lo que primero detectadoras de áreas cerebrales se detectan aquí y se han retirado y las otras tienen como más tiempo de reaccionar. esta es la más rápida porque mira, ya estos linfocitos ya están sensibilizados. Entonces, ante un nuevo contacto con el antígeno, ellos liberan inmediatamente inmunoglobulina en gran cantidad. Entonces, por eso es la más rápida. Ahorita vamos a ver que las otras se demoran un poquito más y vamos a ver por qué. ¿Sí? No, mira, la M y la G actúan especialmente eso, la virus y bacterias, y en algunos tipos de esa reacción. Pero en la alergia siempre actúa la inmunoglobulina E, tanto en la respuesta primaria como en la secundaria. Es muy importante. Claro. O sea, para que ustedes encadenen alergia en la prueba de sensibilidad, tiene que ser que necesariamente en alguna etapa de su vida tuvo contacto con el mismo alergeno. Es posible que por allá de niña le dieron diclofenaco, de alguna forma. O sea, para que se desencadene esta respuesta secundaria, necesariamente tiene que haber habido respuesta primaria. Entonces, en la prueba de Exacto, cuando a usted le colocan la prueba de alergia, lo que hacen es colocarle un alergeno, pero se lo colocan diluido. Sí, no se lo pueden colocar en toda la molécula para evitar que no le vaya a eso. Que lo ponen diluido, entonces en la piel va a aparecer una ronchita, que eso indica de que se liberó histamina. Eso consiste en las pruebas de alergia. Veamos la cara más bonita, mire cómo. Venga, les hago más pequeño.
arriba. Respuesta primaria. Entra el alergeno al cuerpo y mire, el macrófago se lo come. Si el macrófago lo fagocita. Después de fagocitarlo, se lo presenta al linfocito T helper. Recordemos que aquí es donde ocurre el error del sistema. El T helper, que es el más inteligente, él analiza el alergeno y considera que ese alergeno es digno de atacarse. Entonces allí es donde él activa al linfocito B para que ese linfocito B empiece a producir anticuerpos. Miremoslo acá, aquí se ve mejor. Miren, activa el linfocito B para que se convierta en célula plasmática y empiece a producir inmunoglobulina E. Hasta ahí es la respuesta primaria. Aquí no hay ningún síntoma, simplemente se activó parte del sistema inmunológico. Vamos a ver qué ocurre en la respuesta secundaria, o sea, cuando el alergeno vuelve a entrar al cuerpo. Aquí está. Y este linfocito B que ya está sensibilizado, o sea, que ya sabe producir este anticuerpo contra el mismo alergeno, mire, rápidamente se convierte en célula plasmática. Y mire la cantidad de anticuerpos que empieza a producir, la cantidad de inmunoglobulina E que empieza a producir. Esa inmunoglobulina E llega a la membrana de los basófilos y los mastocitos y los degranulan, empiezan a liberar histamina y esa histamina es la que va a producir todos los síntomas de la alergia. Por eso ustedes toman para una reacción alérgica antihistamínicos, que son medicamentos que neutralizan los receptores de la histamina. ¿De acuerdo? ¿Sí queda clarito el proceso? Perfecto. Todo lo tienen claro. No tengan ningún temor al decir yo no entendí, repita todo, no entendí tal parte. O sea, a mí me interesa es que esto ya nos quede aprendido. La fracción variable al pegarse a la membrana activa proteínas de la membrana que hacen que esta vesícula llena en este caso sería una molécula proinflamatoria, se desgranula. Básicamente es mecanismos de señalización celular, AMP cíclico, calcio, los que usted ya conoce, señalización celular. Mira, ahí tenemos varios tipos de alergeno. Este es el polen de las flores. Estos son los ácaros del polvo. Mira, el polvo está lleno de estas arañitas. Estos son los ácaros del polvo, que son muy alergénicos. Esto puede ser algo catastrófico, compañeros. Mire, yo conocí el caso de una niña que le ocurrió lo siguiente. Esa niña era alérgica al maní. Entonces ella sabía que no podía comer maní porque inmediatamente le daba una reacción inflamatoria. Pero resulta que ella tenía un noviecito que la quería mucho. Y un día que el novio la iba a visitar a la casa, antes de llegar a la casa de la novia, este señor se comió un maní. Se comió el maní y listo. Llegó a la casa de la novia, le dio un besito a la novia en la boca y eso le desencadenó a la niña un shock anafiláctico. Y hasta dónde puede llegar a hacer esto. Ese es un ejemplo. Otro caso. Estos son casos reales. Una señora era alérgica a la penicilina. La penicilina es uno de los antibióticos que más alergia produce. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué la penicilina es tan alergénica? ¿Cuál será? ¿Qué piensas? Exactamente, proviene del nombre. Ya les cuento la historia de Fleming, que fue el que descubrió la penicilina. Fleming tenía un laboratorio lleno de cajitas de Petri. Las cajitas de Petri son caldos de cultivo donde crecen bacterias, ustedes lo saben. Entonces tenía un salón como este lleno de mesas con cajitas de Petri con cultivos bacterianos. Había una mesa aquí, otra en el centro, pero tenía también mesas que estaban cerca de la pared.
Un viernes por la tarde, Fleming dijo, no, pues yo me voy para la casa, voy a pasar el fin de semana con mi familia, cerró el laboratorio y se fue. Cuando llegó el lunes por la mañana, él miró y le llamó la atención un detalle, que las cajitas de Pietri que estaban junto a la pared no tenían bacterias. En cambio, las que estaban en el centro del salón estaban llenas de bacterias. ¿Qué preguntas se hubieran hecho ustedes? ¿Qué pregunta? ¿Qué fue la que se hizo, Cleo? ¿Por qué no tenían bacterias? Las que estaban junto a la pared, obviamente, es la pregunta hoy. Mire, compañeros, que la ciencia es eso, hacerse preguntas de cosas. O sea, uno no tiene que pasar por la vida como que ya todo es evidente. Cuando éramos niños nos preguntábamos de todo. Mamá, ¿por qué la noche es oscura? Mamá, ¿por qué la lluvia moja? Hasta que un día nos dijeron, niño, no pregunte bobadas. Yo estoy muy ocupado acá, trabajando, haciendo oficio, no pregunte bobadas. Hasta ahí llegó nuestro espíritu científico. A veces incluso en la casa hacíamos experimentos. Un día le quebramos una matera a la mamá por algún experimento, nos dieron una pela y hasta ahí llegó nuestro espíritu científico. Entonces Fleming se preguntó, ¿por qué esas cajitas de Pietri que están junto a la pared no tienen bacterias? Entonces él miró la pared y se dio cuenta que la pared tenía como un moho de color verde. Él cogió muestritas del moho, lo analizó al microscopio y se dio cuenta que allí había un honguito. Ese honguito es el que produce la penicilina. Y ahí apareció la penicilina, que fue uno de los grandes avances en la historia, no solo de la medicina, sino de la humanidad. ¿Cuántas vidas no ha salvado la penicilina? ¿Verdad? Pero entonces la penicilina, por esa razón, es muy alergénica, porque viene del honguito. Entonces la señora del cuento que les digo era alérgica a la penicilina y ella lo sabía. Ella sabía que no se podía aplicar penicilina. Pero un día llegó a una farmacia a comprar algún medicamento, cualquier medicamento. Y hacía media hora en esa farmacia le habían colocado a una persona una inyección de penicilina intramuscular. Ustedes saben que la penicilina tiene un olor especial. Entonces cuando la señora entró a la farmacia todavía olía a penicilina del medio ambiente. Ese solo olor a la penicilina le desencadenó a la señora un choque anafiláctico. Afortunadamente la alcanzaron a llevar al hospital pues para hacer un tratamiento adecuado. Conocí también una niña, tal vez yo les conté ya esta historia, que era alérgica a la luz de la luna. Ella sabía que los días del mes donde había luna llena, por ejemplo, estamos en luna llena, ¿vieron la luna de anoche? Está bien bonito, ¿no? Ella no podía salir cuando había luna llena porque la piel se le llenaba de ronchas, algo supremamente raro, pero la radiación electromagnética de la luna era un alergeno para ella. O sea, las alergias es lo más raro del mundo, pueden aparecer donde ustedes no se imaginan. Mire esta cara de este niñito, tiene la cara ronchitas, tiene abones. Un abón es una roncha grande, que mida más de 3 centímetros, se llama así, abón con H. Los animalitos, ¿no? Son otra fuente de alergias, el pelo de los animalitos, sobre todo el pelo de los gatitos. El tratamiento para las alergias pues se hace obviamente con antihistamínicos. Hoy en día pues hay muchos en el mercado, ustedes lo van a ver en farmacología, está la hidroxicina, la betadine, la cetirizina, cantidad de antihistamínicos. Lo que hacen ellos es ocupar el puesto de los receptores de la histamina.
para que la histamina no pueda producir esta sintomatología. Ya en las reacciones más graves, pues hay que utilizar glucocorticoides, sobre todo en el SOA anafiláctico, por el efecto antiinflamatorio que tiene. El asma bronquial, que es un ejemplo también de reacción alérgica, se pueden utilizar los antileucotrienos, como el montelukast. Porque muchas veces la reacción alérgica, digamos, yo tengo algo que yo siempre me pregunto mucho a la posible que es una reacción mucho más leve, si ahora sí sería exposición. Esa es muy buena pregunta. Eso depende mucho del tipo de alergeno y también de la tolerancia que ya haya creado el sistema inmunológico. Por ejemplo, la penicilina es un alergeno que muchas veces produce SOA anafiláctico, la picadura de abeja también. En cambio, por ejemplo, los ácaros del polvo es muy raro que desencadenen SOA anafiláctico, o el polen de las flores, generalmente producen rinitis, producen urticarias. Por la composición del alergeno, sí, por la estructura, sobre todo el origen del alergeno, lo que te contaba de la penicilina. Como la penicilina viene en moho, eso lo hace que sea muy poderoso su estímulo sobre el sistema inmunológico. Entonces depende mucho sobre todo de la calidad del alergeno. Esta sería la urticaria, miren, son estas ronchitas que son muy pruriginosas. Urticaria. ¿Qué tendrá esta niñita? ¿Qué tendrá? ¿Una respuesta secundaria por polen? Sí, pero ¿qué parte del cuerpo tendrá afectadita? Una rinitis alérgica. Mire, tiene estornudo, le está picando la nariz, tiene un palmito en la cara. Esto es lo que se llama edema angioneurótico. Edema angioneurótico. Esta personita amanece con la cara hinchada y seguramente muy pruriginosa la piel de la cara. Se llama así, edema angioneurótico. Ustedes lo van a ver más adelante en su carrera, pero es una forma pues, de reacción alérgica. La hipotensión, que ya sería una manifestación del SOA anafiláctico. Esto se llama dermografismo. Dermografismo. Ustedes con el dedito tocan la piel de la persona y le hacen rayitas así. Y a los 2 minutos aparecen las rayas rojitas. O sea, es como si ustedes pudieran escribir en la piel de la persona. Generalmente los pacientes que tienen urticaria tienen dermografismo. El SOA anafiláctico, ustedes van a aprender a manejar un medicamento que es la epinefrina, que en estos casos de SOA anafiláctico es salvador de la vida, porque la epinefrina broncodilata y aumenta la presión arterial, que son los dos mecanismos, digamos, más mortales del SOA anafiláctico, el broncoespasmo y la hipotensión. Entonces, este es un fármaco muy importante. ¿Alguna pregunta sobre la reacción de hipersensibilidad del tipo 1, compañeros? ¿Algo que no esté claro antes de pasar a la de tipo 2? Bueno, entonces vamos a ver las reacciones de hipersensibilidad del tipo 2. Recordemos que estas se demoran un poquito más, se pueden demorar 2, 3 horas en aparecer. En este caso, miren lo que ocurre. Generalmente son reacciones a elementos de la sangre, especialmente glóbulos rojos o plaquetas. Vamos a ver que los glóbulos rojos tienen en su membrana unas sustancias antigénicas que se llaman aglutinógenos, que pueden ser A, B o D. Ahorita vamos a ver qué significa eso, A, B o D.
Entonces los linfocitos B reaccionan contra ellos produciendo inmunoglobulina M, mira, dice actuar a M, atacando esos glóbulos rojos que contienen esos aglutinógenos en la membrana. Y al atacarlos, pues van a producir hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos. Y ustedes saben que cuando hay hemólisis hay ictericia. ¿Por qué al haber hemólisis hay ictericia? Por los residuos de bilirrubina. ¿Y de dónde viene la bilirrubina? De la bilivertina, que viene de dónde? Del anillo de porfirina, que viene de la bilirrubina. Perfecto, eso. Entonces, miren, la inmunoglobulina M ataca los glóbulos rojos. Hay también insuficiencia renal aguda, se inflaman los glomérulos, ahora vamos a ver cómo. Y también puede haber fiebre por la reacción de tipo inmunológico. Esto es lo que se llama una reacción transfusional. Sí. Ahorita lo tenemos tranquilo, ya los vamos a ver también para que quede más claro. En este grupo también tenemos dos enfermedades que son la miastenia gravis y el hipertiroidismo. Miastenia gravis e hipertiroidismo. Ya vieron la fisiología de la glándula tiroides con el doctor, ¿verdad? Ya lo tienen bien clarito. Mire, compañeros, estos son glóbulos rojos que están siendo atacados por la inmunoglobulina M. Esta es la miastenia gravis. Recordemos que la unión neuromuscular tiene un neurotransmisor, que es la acetilcolina, y los receptores de ese neurotransmisor son receptores nicotínicos. ¿Se acuerdan bien de eso? ¿Verdad? Son receptores nicotínicos. Entonces lo que ocurre en la miastenia gravis es que esta inmunoglobulina M ataca esos receptores nicotínicos y los destruye. Aquí está la inmunoglobulina M atacando los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Entonces, al destruir los receptores, la acetilcolina no puede transmitir la información del nervio a la fibra muscular. Entonces la persona empieza a tener debilidad muscular. Debilidad muscular. Este es el primer síntoma de miastenia gravis. Tosis palpebral se llama. Tosis palpebral. Se escribe así con una P antes. Tosis palpebral. Quiere decir literalmente párpado caído. La persona se acuesta bien y se levanta por la mañana y cuando se va a cepillar los dientes le llama la atención eso, que tiene un párpado caído en forma unilateral. Obviamente, todo paciente que note eso se alarma y va a ir al médico. O sea que esta personita va a llegar donde ustedes consultando por esto. Generalmente es una persona joven, así como ustedes, porque las enfermedades autoinmunes son más comunes en las personas jóvenes, donde el sistema inmunológico es más reactivo. Luego aparecen otros síntomas: fatiga muscular, debilidad. Generalmente la persona se levanta bien, pero después del mediodía nota que el cuerpo le empieza a pesar. Literalmente el paciente les dice: mire doctor, yo camino por la tarde y es como si tuviera piedras en las piernas. Me toca arrastrar los pies, así de esta forma. Me cuesta trabajo levantarlos. Y subir unas gradas ni se diga, tiene que subir apoyado en la baranda de las gradas para poder subir. Eso es lo que se llama fatiga muscular. La tosis palpebral
puede aparecer visión doble, diplopía por parálisis de los músculos extraoculares. Entonces la persona mira un objeto y en lugar de ver un solo objeto, ve dos objetos, porque se pierde la alineación de los globos oculares. Eso se llama diplopía. Esa es la miastenia gravis. Ahí está. Dosis palpebral del ojito derecho. Bueno, y la otra patología, antes de entrar a ver el tema de los glóbulos rojos, es el hipertiroidismo. Vamos a abordar ya la parte de las alergias que ya las vimos. A ver, vamos a recordar un poquito lo de la tiroides. Aquí tenemos la hipófisis. ¿Cuáles son las 6 hormonas que produce la hipófisis? Segunda. TSH. FSH. Falta. Prolactina, muy bien. Prolactina. Y falta uno. ¿Cuál? De la hipófisis. Falta uno. ¿Cuál falta? ACTH. Excelente. ACTH. Son las 6 hormonas que produce la hipófisis. Últimamente se habla de una séptima, que es la hormona melanocito-estimulante, que también se puede producir en la hipófisis, pero básicamente son estas 6. Recordemos que la neurohipófisis no produce ninguna hormona, pero almacena 2 hormonas, que son ¿cuáles? Vasopresina, vasopresina y oxitocina. La hormona del parto y del deseo sexual, de la oxitocina. Aquí nos interesa la TSH. Pero recordemos que la TSH llega a la glándula tiroides. La glándula tiroides es como un cortatincito y la estimula para que produzca ¿qué hormona? T3, T4. Esto es lo que ocurre normalmente, pero puede ocurrir en las enfermedades autoinmunes que la inmunoglobulina M se ponga a jugar de fantasma y se pone una máscara como en el día del Halloween que la hace ser muy parecida a la TSH, muy parecida. Eso hace que al llegar a la glándula tiroides se engañe la glándula tiroides, le diga a la glándula tiroides: mire, glándula tiroides, yo soy la TSH, pero no es la TSH, es una inmunoglobulina M. La glándula tiroides le cree y empieza a producir mucha T3 y mucha T4. Entonces, ¿qué síntomas empieza a tener el paciente? Aumento del metabolismo. ¿Y en qué síntomas se traduce? Pérdida de peso, taquicardia, sudoración, muy bien. ¿Qué más? Piel caliente, insomnio, muy bien. Diarrea, ¿qué más? ¿Se acuerdan de Don Quijote de la Mancha? Don Quijote es el típico hipertiroideo, alto, delgadito, nervioso, le gustaba soñar mucho y todos los síntomas orgánicos que usted refiere. El hipotiroideo es el típico Sancho Panza, gordito, terrenal, le gusta comer, aumenta de peso, vive con frío, el pensamiento es lento.
cambio el hipertiroideo, que Don Quijote tiene un pensamiento rápido, es una persona muy inteligente. Y miren lo que ocurre, es un engaño que le hace la inmunoglobulina N a la glándula tiroides. ¿Cómo son las cosas, verdad? Entonces ya tenemos, no se les vaya a olvidar, la miastenia gravis y el hipertiroidismo son reacciones de hipersensibilidad de tipo 2. De tipo 2. Eso se los van a preguntar a ustedes en toda la carrera, compañeros. Entonces quiero que lleguen por allá a la clínica con eso bien clarito. Vamos a ver ahora las reacciones de tipo 2 que involucran a los glóbulos rojos. Las primeras transfusiones que se hicieron de sangre, compañeros, fueron casi siempre un fracaso, porque no se conocían estos detalles del inmunología. A los pacientes les colocaban cualquier tipo de sangre, y eso obviamente producía muchas reacciones inmunológicas que llegaban a la muerte. Ya cuando la inmunología descubrió los antígenos, los anticuerpos, pues obviamente ya se supo que todas las sangres no eran iguales. A una persona no se le podía colocar cualquier tipo de sangre. Se han identificado más o menos 30 antígenos muy frecuentes en la membrana de los glóbulos rojos, 30. Pero realmente los que tienen importancia inmunológica son estos, el sistema ABO y el sistema RH. Esos son los que hay que analizar, porque ahí sí puede haber a una transfusión de sangre. Vamos a empezar analizando el sistema ABO, que se llama grupos sanguíneos ABO. ¿Qué quiere decir eso? Que los glóbulos rojos pueden tener en su membrana un antígeno A o un antígeno B, o pueden no tenerlos. Esos antígenos se llaman aglutinógenos, el antígeno A y el antígeno B. Así como el antígeno de las alergias se llamaba alergeno, el antígeno de los glóbulos rojos se llama aglutinógeno. Es lo mismo, es un antígeno, pero pues le colocaron ese nombre en particular. Y pues ahí sí hacía que aprender. Se transmiten por herencia, obviamente son hereditarios, porque son glucoproteínas de la membrana celular. El hecho de que los glóbulos rojos no tengan un núcleo hacen que no tenga algo especial en la membrana, que es que los complejos mayores de histocompatibilidad. Los glóbulos rojos maduros no tienen en la membrana complejos mayores de histocompatibilidad, que son proteínas muy grandes, complejas. Estas son proteínas más simples, que son como lo que queda de toda la vida del glóbulo rojo. Recuerden que el glóbulo rojo en alguna etapa de su evolución tuvo núcleos, cuando vivía en la médula ósea, pero ya en la vida, digamos en la sangre, ella no tiene núcleo y por lo tanto estas proteínas son más simples, los aglutinógenos. Vamos a ver qué variables pueden haber en el sistema ABO, compañeros. Tenemos primero el grupo sanguíneo O, que es el más común de todos. El 47% de la población es del grupo sanguíneo O. Compañeros, levanten la manito los que sean del grupo O. Es un número grande, sí. Muchas gracias. Entonces, las personas del grupo sanguíneo O, miren compañeros, sus glóbulos rojos no tienen en la membrana ninguno de los dos aglutinógenos, ni el aglutinógeno A ni el aglutinógeno B. Por eso se llama grupo O. Pero ¿qué pasa, compañeros? Sus linfocitos B y sus células plasmáticas
como no conocen ni el grupo, como no conocen el aglutinógeno A y el aglutinógeno B, si esos dos aglutinógenos van a entrar a su cuerpo, los van a atacar. O sea, van a producir anticuerpos anti-A y anti-B, porque ellos no conocen ni el A ni el B. O sea, para ellos es desconocido. Entonces, si llega a entrar el aglutinógeno A o el B, sus globulitos blancos, o sea, los linfocitos B, los van a atacar, produciendo anticuerpos anti-A y anti-B. Ya les muestro una figurita para que les quede más claro. Aquí está. A ver, si se la mejor. Aquí tenemos la persona del grupo sanguíneo. Mire que los glóbulos rojos no tienen en su membrana ninguno de los dos antígenos, ninguno de los dos aglutinógenos. Pero sus linfocitos B están en capacidad de producir anticuerpos anti-A y anti-B. Ahorita vamos a ver en qué situación los producen. Señor. Si no los conocen, ¿cómo los producen? Ahorita vemos, Santiago, cómo los van a producir, en qué situaciones, por qué situaciones. Por ahora quedamos con el concepto así. Están en la capacidad de producir anticuerpos anti-A y anti-B, por eso digo capacidad. Veamos ahora la persona del grupo sanguíneo A. Este es el segundo grupo sanguíneo en cuanto a frecuencia. Miren, el 41% de la población es del grupo sanguíneo A. Levanten la manito los que sean del grupo A. Eso mucho menos. Estas personitas del grupo sanguíneo A, los glóbulos rojos tienen en su membrana el aglutinógeno A. Tienen solamente el aglutinógeno A en su membrana. Por lo tanto, sus glóbulos blancos conocen el A pero no conocen el B. Entonces, si llega a entrar un glóbulo rojo con ese antígeno B en su membrana, lo van a atacar. O sea, van a producir anticuerpos anti-B. Miremoslo acá bien. Miren la persona del grupo sanguíneo A. Miren que tiene en su membrana el aglutinógeno A. Solo ese. Para sus glóbulos blancos, lo desconocido es el B. El A lo conocen, entonces no lo van a atacar. Si llega a entrar a su cuerpo un glóbulo rojo con ese antígeno B en su membrana, estos anticuerpos lo van a atacar, porque para ellos lo desconocido es el B, el A lo conoce. Ahorita vemos, Santiago, en qué momento se empiezan a producir estos anticuerpos. Tenemos la persona del grupo sanguíneo B. Este es mucho menos frecuente que los dos anteriores. Miren, compañeros, solo el 9% de la población es del grupo B. ¿Hay algún compañero aquí del grupo B? Alejandro, gracias. Son mucho menos las personas del grupo B. Entonces pregunto, los globulitos blancos de Alejandro, ¿qué anticuerpo producirían? El A. Producirían el anticuerpo anti-A. Si a tu cuerpo, Alejandro, llegara a entrar un glóbulo rojo que tenga en su membrana el antígeno A. Claro que sí. Tenémoslo acá, más clarito. Aquí. Este es el glóbulo rojo que tiene el antígeno B en su membrana. Recordemos que este antígeno se llama aglutinógeno. Entonces sus glóbulos blancos están en capacidad de producir anticuerpos anti-A, que es lo desconocido para ellos. Esos anticuerpos se llaman aglutiminas. Todos estos anticuerpos se llaman aglutiminas. El antígeno se llama aglutinógeno y los anticuerpos aglutiminas. Y pasemos ahora a las personas del grupo AB. Las personas del grupo AB, los glóbulos rojos tienen en su membrana el antígeno A y el antígeno B. Estos son los menos frecuentes. Mire, compañeros, la sangre más rara. El 3% de la población es del grupo AB. ¿Algún compañero tiene este grupo aquí? Una. ¿Bien? ¿Te recuerdas tu nombre? Luis. Luisa tiene el grupo AB. Entonces, si Luisita
respuesta tiene el grupo AB en sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos conocen el A y el B, por lo tanto no van a producir ningún anticuerpo, ni anti-A ni anti-B, porque ellos los conocen a los dos. Miremos a ver si es cierto. Estos serían los glóbulos rojos de Luis. Mire que tienen en su membrana el aglutinógeno A y el aglutinógeno B. Por lo tanto, sus globulitos blancos, sus linfocitos B, no van a producir ni anticuerpo anti-A ni anticuerpo anti-B, porque los conocen. Entonces no los van a atacar. Entonces ahora sí vamos a profundizar un poquito más sobre cómo se produce este sistema inmunológico. Pregunto, ¿esto está clarito o hay alguna duda con este cuadro? Clarito para todos. Vamos a ver cómo evolucionan la cantidad de aglutininas a lo largo de la edad. Mire, compañeros, cuando el niño nace no tiene ninguna aglutinina, ni anti-A ni anti-B, no importa el grupo sanguíneo que tenga, no tienen aglutininas anti-A ni anti-B. Entre los 2 y los 8 meses de edad, el lactante empieza a producir aglutininas anti-A y anti-B, de acuerdo al tipo sanguíneo que tenga. Esto fue un enigma para los fisiólogos durante mucho tiempo. Ellos decían, bueno, si este lactante no ha recibido ninguna transfusión de sangre, Santiago, porque aquí viene tu pregunta, ¿por qué empieza a producir anticuerpos anti-A y anti-B? Y no se sabía el por qué, pero la ciencia siempre evoluciona así. Entonces, mire, el título máximo de aglutinina se encuentra a los 10 años. Después de los 10 años empieza a decrecer lentamente. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico del ser humano alcanza su máxima expresión a los 10 años y después empieza a descender. Cuando uno ya está viejito, entonces ya el sistema inmunológico es menos reactivo. Entonces, por eso el nivel de aglutinina desciende. Pero no hemos respondido todavía a la pregunta que hizo Santiago. ¿Por qué se producen estas aglutininas? Ahí está. Entonces se demostró que al organismo del lactante entran 2 fuentes de aglutinógenos. Primero que todo, la flora intestinal. Las bacterias de la flora intestinal en su membrana pueden tener aglutinógenos A y B. Entonces eso estimula a los linfocitos B a producir anticuerpos anti-A y anti-B. Esa es una razón, Santiago. Las bacterias de la flora intestinal. Y la otra razón es los alimentos que el niño empieza a recibir, sobre todo después de los 6 meses, cuando al niño le empiezan a dar carne. Las fibras musculares, que son los componentes de la carne, contienen en su membrana también el aglutinógeno A y el B. Entonces, por esa razón, los glóbulos blancos del lactante empiezan a producir anticuerpos anti-A y anti-B, aunque no haya recibido una transfusión de sangre. O sea que los grupos sanguíneos pueden reaccionar contra un grupo extraño, aunque la persona no haya sido transfundida. Y la razón es las bacterias de la flora intestinal y los alimentos que contienen estos 2 aglutinógenos. Esa sería la respuesta. Esa era la pregunta. Sí, pero tengo otra duda que me acaban de hacer con respecto a esto. Entonces, digamos, si yo tengo una bacteria de mi flora intestinal que tiene, no sé, que tiene una señalización tipo A y yo soy de sangre tipo A, entonces el cuerpo la considera propia y no la ataca. La puede respetar, porque eso se llama tolerancia oral. Esa es una de las razones, Santiago, de la coexistencia de las bacterias de la microflora intestinal con el sistema inmunológico. Eso se llama tolerancia oral. Eso lo vamos a ver a fondo el próximo semestre cuando veamos el aparato digestivo. Vamos a ver que el sistema inmunológico del aparato digestivo tiene la capacidad de dejar vivir en su luz una cantidad de seres vivos sin atacarlos. Eso se
llama tolerancia oral. Y una de las razones es interesante, claro. Hoy en día hay muchas líneas de investigación de las enfermedades autoinmunes tratando de estimular esa tolerancia oral para que el sistema inmunológico no ataque tanto, o sea, se vuelva menos reactivo. Pero me imagino que necesita tipología O, que es como la que más... Exacto. Anótenlo, Santiago, que es bien interesante eso para que empiece a ver eso del tema. Vamos a ver las compatibilidades de los grupos sanguíneos. Eso es una cosa bien interesante. Compatibilidades. Primero que todo, el grupo sanguíneo O, compañeros, es el donante universal. Y mire cómo es de sabia la naturaleza, es el más común de todos. O sea, que la sangre del grupo O le sirve a todos los demás. Le sirve, obviamente, a una persona del grupo O, pero también le sirve a una persona del grupo A, del grupo B o del grupo AB. La razón es muy clara. Como sus glóbulos rojos no tienen en su membrana ningún aglutinógeno ni el ARN B, no pueden ser atacados por ningún tipo de anticuerpo. O sea que esta sangrecita, este glóbulo rojo O que no tiene la membrana ni A ni B, al entrar al cuerpo de estas personitas no van a ser atacados por los anticuerpos que ellas pueden producir. O sea, no hay ningún blanco de ataque. Estos glóbulos rojos pasan como invisibles para estas personas. Por eso es el donante universal. Esta sangre le sirve a todos los grupos. ¿Sí? Por lo que pensamos está otra. Me nace otra duda. Cuando nosotros hacemos una transfusión sanguínea del grupo A y que sea del grupo A, ¿ese grupo se mantiene con el antígeno O o se convierte el antígeno en A? No, mira, espérate, explico acá en el tablero Santiago. Aquí tenemos un donante y este donante es del tipo O. ¿Qué quiere decir eso? Que los glóbulos rojos de esta personita no tienen en su membrana ni el antígeno A ni el antígeno B. Entonces vamos a suponer que el receptor es una persona del tipo A. Si es una persona del tipo A, ¿qué anticuerpo produce? Anti-B. Entonces, esta personita produce anticuerpos anti-B. Y ya vimos que son inmunoglobulina M. Entonces, mira, este glóbulo rojo entra al cuerpo de esta persona. Este anticuerpo no lo puede atacar porque en la membrana no hay ni el antígeno A ni el antígeno B. Específicamente en este caso no hay el antígeno B. Entonces sencillamente no lo ataca. Este glóbulo rojo sigue viviendo en el cuerpo de esta persona sin ser atacado. No es que se transforme en algo diferente. Él sigue como grupo O, o sea, sin ninguno de los dos antígenos en su membrana. Simplemente que el anticuerpo no lo ataca porque no es blanco para atacar. ¿Sí te queda más claro? Sí. Perfecto. Pero es que en mi mente, digamos, como que se le hace mucha información y entonces, si en caso tal yo hago una transfusión y el paciente requiere, digamos, 6 unidades de sangre y yo le tomo un RH, entonces va a salir un RH O, a pesar de que es A, porque digamos dentro del cuerpo es más O. Eso que salió, pero digo, a los 120 días ellos también deben de morir, ¿no? Claro que sí, ellos se mueren y ya va a seguir la producción de tipo va a seguir la producción de tipo A, obviamente. Pero entonces los que usted les transfirió a la persona no van a ser atacados por los anticuerpos del receptor. Eso es importante. Por eso, sí, claro. Yo hace varios días o varias semanas quizás vi una noticia que en una vez me hicieron como un registro le estaban haciendo un examen de sangre a una señora y esa señora resultó con un tipo de sangre que no estaba registrado y esa niña cuando me puse a leer ahí decían que es muy probable que sigan apareciendo nuevos tipos sanguíneos por la misma causa de la evolución. Si no estoy mal lo pusieron tipo G
por el nombre de la señora, porque no hay al momento, no hay en este momento que personalizar. Pero ¿por qué un evolutivo pues que esto pase o será que siguen siendo el tipo donador universal? Eso es lo que necesitamos pues investigar. ¿Qué tal si de pronto nos traes ese tema acá, lo desarrollas, ¿no te parece interesante? Claro que sí. Claro, sería bueno que cogiera la noticia, la investigaran más y nos trajera la información. ¿Qué pasó con esta personita? Claro que sí. Pues yo pensaría, obviamente desconozco totalmente el tema, pero yo pienso que la evolución de la vida puede llevar a nuevas formas inmunológicas. Pero pues necesitamos conocer más a fondo el caso de la señora que planteas. Sí, Joan levantó la mano. Profe, ¿por qué se utiliza el término sangre dorada? Es un tipo de sangre perdida, pero no la identifico. No sé, no. Si quieres investigar y nos contar, no tengo idea. ¿Eso tipo de sangre se le pH nulo? Sí, no sé, no tengo conocimiento. Entonces, que nos quede clarito, el grupo sanguíneo es el donante universal. O sea que si ustedes están trabajando en un sitio donde no tienen sobre todo el grupo AB, que es la más rara, y un paciente requiere una transfusión de sangre urgente, pueden utilizar el grupo O. Eso es lo que quiero que nos quede clarito. Ahora, el grupo sanguíneo AB, compañeros, es el receptor universal. Y miren la sabiduría de la naturaleza, es la menos común. A esta personita del grupo AB decir el grupo O, el grupo A y el grupo B. Vamos a analizar por qué. Aquí tenemos el receptor, que sería el tipo AB. O sea que los globulitos rojos tienen el antígeno A y el antígeno B secundario. Pregunto, ¿esta persona produce anticuerpos anti-A o anti-B? No produce ningún anticuerpo. No, anticuerpos. Entonces, si ustedes le colocan a esta personita, por ejemplo, una sangre del grupo A, ¿le sirve o no le sirve? ¿Por qué le sirve? Porque no tiene anticuerpos para atacarlo. O sea, la del grupo AB no tiene armas para atacar ningún tipo de sangre. No tiene anticuerpos ni anti-A ni anti-B. Por eso ustedes le pueden colocar la del grupo B, que tampoco la van a atacar. Y obviamente la del grupo O no la van a atacar porque no tiene su membrana ni el antígeno A ni el antígeno B. Entonces, por eso el grupo AB es el receptor universal. Entonces, que nos quede clarito. El O es el donante universal y el AB es el receptor universal. Vamos a ver qué se produce en una reacción transfusional. Básicamente lo que se produce es una aglutinación de los glóbulos rojos. Hagamos una aglutinación. Aquí tenemos un capilar. Entonces los glóbulos rojos son aglutinados por la inmunoglobulina M, o sea, por la aglutinina. Aglutinar es que como que los reúne en un solo sitio. Y luego de aglutinarlos, pues van a ser blanco del ataque de todos los demás glóbulos blancos. O sea, se va a producir hemólisis. La inmunoglobulina M lo que hace es reunir a los glóbulos rojos en un solo sitio. Eso se llama aglutinación. Y al estar aglutinaditos, pues ya van a ser blanco del ataque de los demás glóbulos blancos. Los van a atacar los macrófagos, los van a atacar los neutrófilos,
y eso va a producir destrucción de los glóbulos rojos, o sea, va a haber hemólisis. La hemólisis produce ictericia, la hemólisis produce fiebre y finalmente puede haber insuficiencia renal. Insuficiencia renal. Puede haber fiebre, se marea, puede haber hematuria o se orina con sangre. Oliguria, que es el primer signo de insuficiencia renal. Sí. Entonces, ¿qué se va a hacer en esos momentos? Bueno, tú tienes que hacer varias cosas. En primer lugar, tienes que manejar la insuficiencia renal. La insuficiencia renal lo manejas con hemodiálisis para poder sacar del cuerpo los productos tóxicos del organismo. Y en segundo lugar, si es muy grande la hemólisis, se han perdido muchos glóbulos rojos, tienes que colocarle a la persona una sangre compatible para reemplazar los glóbulos rojos que se han destruido. Pero lo primero es tratar la insuficiencia renal con hemodiálisis. Por eso, compañeros, tómenlo ya como norma. Cuando ustedes le coloquen una transfusión de sangre a un paciente, estén siempre pendientes del paciente. No lo vayan a colocar en la última sala del servicio donde nadie se acuerda de él con una transfusión, porque la persona puede hacer una reacción transfusional y nadie se da cuenta. Entonces ese paciente hay que estarlo vigilando. Si usted está muy ocupadito, le dicen a la enfermera jefe del servicio, por favor, cada 10 minutitos vaya, mire al paciente a ver cómo está, mírele los ojitos, no sea que esté ictérico, tómele la temperatura, no sea que tenga fiebre, esté evaluando la producción de orina para que no se nos vaya a pasar por alto una reacción transfusional. Eso es bien importante. Aquí les presento este simpático monito, se llama el monito Rhesus. ¿Y por qué lo colocamos allí? Porque en este simpático monito se hizo el estudio del sistema RH, de ahí es donde viene el nombre, RH, del monito Rhesus. RH. ¿De dónde viene el nombre de los linfocitos B? De la úlcera del cabello. Ya todos lo saben, ¿verdad? Entonces, miren, compañeros, se ha visto que en la membrana de los glóbulos rojos hay 6 antígenos del grupo RH, que son estos, CDE mayúscula y CDE minúscula. Pero de esos 6, el único que tiene importancia antigénica es el D mayúscula, este señor, es el que tiene capacidad antigénica. Entonces decimos que una persona es RH positiva cuando sus glóbulos rojos tienen en su membrana el antígeno de mayúscula, y es RH negativa cuando no lo tiene el antígeno de mayúscula. Acá en el tablero. Entonces una persona es RH positiva cuando sus glóbulos rojos tienen en su membrana el antígeno de mayúscula. Son más o menos el 85% de las personas. Y una personita es RH negativa cuando sus glóbulos rojos no lo tienen, no tienen el antígeno de mayúscula, y son más o menos el 15%. Tienen ustedes un RH positivo. Gracias. ¿Hay alguno RH negativo? Gracias. Esa es la proporción. Y esa proporción es válida en todo el mundo. Razas, sitios, siempre se mantiene la misma proporción.
Entonces, ¿qué problema hay aquí, compañeros? Que esta personita RH negativa, sus linfocitos B no conocen el antígeno de mayúscula. Entonces, si esta personita llega a estar en contacto con glóbulos rojos RH positivos, los va a atacar. O sea, va a producir hemoglobina M actividad. Pero aquí hay una diferencia con el grupo ABO, que para que se produzca este anticuerpo anti-D es necesario, y siempre es necesario, que haya habido una transfusión previa de sangre RH positiva. Si no ha habido una transfusión de sangre RH positiva antes, no se produce el anticuerpo anti-D. Muy diferente al grupo ABO, donde no necesariamente hay una transfusión previa, sino que por las bacterias de la flora y los alimentos se producen los anticuerpos anti-A y anti-D. Aquí el anticuerpo anti-D requiere que haya habido una transfusión de sangre previa. Hoy en día es muy raro que a un paciente se le vaya a colocar pues una sangre importante de RH. Todos los hospitales del mundo pues tienen laboratorio para estudiar los tipos de sangre y generalmente no hay ningún problema. El problema es en el embarazo. Que se llama eritroblastosis fetal. Eritroblastosis fetal. Pongámoslo acá en el tablero para que nos quede más claro. Ustedes están en la consulta pregestacional de una ETS. Pregestacional es la parejita que va antes del embarazo. Doctora, yo vengo con mi esposa, con mi pareja, para que nos den una educación, para que nosotros podamos tener un bebé. Dentro de ese proceso pregestacional, obviamente ustedes le mandan tipo de sangre a la señora y al señor. Entonces resulta que el señor es RH positivo. Y la señora es RH negativo. Si ellos tienen un bebé, el bebé tiene dos opciones: ser RH positivo o ser RH negativo, ¿verdad? Tiene las dos opciones genéticas. Si el bebé es RH negativo, no hay ningún problema, porque tiene la misma tipología de sangre de la mamá. Pero si el bebé es RH positivo, miren lo que va a pasar. Los glóbulos rojos del feto van a tener en su membrana el antígeno de mayúscula. Ustedes saben que hay una comunicación entre la sangre de la mamá y la sangre del bebé a través de la placenta. Entonces van a pasar glóbulos rojos del bebé a la sangre de la mamá. Los linfocitos de la mamá no conocen el antígeno de mayúscula. Entonces, como no lo conocen, empiezan a formar anticuerpos anti-D. Y estos anticuerpos anti-D van a pasar por la placenta a la sangre de la mamá. Y al pasar a la sangre, perdón, a la sangre del feto, y al pasar a la sangre del feto, van a atacar a los glóbulos rojos del feto, produciendo hemólisis. Eso es lo que se llama eritroblastosis fetal. ¿Sí queda claro por qué será el proceso? Yo la verdad cuando nos dijiste que para que sea RH negativo se tiene que reconocer. Ya te lo repito. Ya empezó esa vulnerarnos. Volvamos a la situación de base.
Para que se dé la situación tienen que darse tres condiciones. Primero, que el papá sea RH positivo. Segundo, que la mamá sea RH negativa. Y que el feto sea RH positivo. Solamente en esa condición se da la eritroblastosis fetal. Si cambia alguna de esas condiciones no se da. Por ejemplo, si la mamá es RH positiva y el papá es RH negativa, no se da. O si el feto es RH negativo, tampoco se da. Entonces vamos a ver qué pasa. Los glóbulos rojos del feto de RH positivo tienen en su membrana el antígeno de mayúscula. Estamos bien. Vamos. El sistema inmunológico de la mamá, o sea, su linfocito T, no conocen el antígeno de mayúscula. No lo conocen. Entonces, como no lo conocen, si se le presenta ese antígeno de mayúscula, lo van a atacar. ¿Qué es lo que ocurre en el embarazo? Aquí está la placenta. A través de la placenta pasan glóbulos rojos del feto al cuerpo de la mamá. Estos glóbulos rojos que tienen el antígeno de mayúscula. Aquí. Entonces, los linfocitos B van a producir anticuerpos que van a atacar este glóbulo rojo. Pero lo más grave, estos anticuerpos van a pasar a los organismos del feto y van a atacar a los glóbulos rojos del feto en el cuerpo del feto, produciendo hemolisis. Sí, queda más perfecto. Entonces vamos a ver qué va a ocurrir con ese feto. Ahí están las tres condiciones para que se dé la eritroblastosis fetal. Padre RH positiva, madre RH negativa y feto RH positivo. Solamente en esa condición se da. Aquí está lo que acabamos de ver. Mire, compañero, la incidencia. En el primer embarazo no ocurre ningún problema, porque estaríamos en la fase de respuesta primaria. Pero a partir del segundo embarazo ya va aumentando la incidencia de la eritroblastosis fetal. Ya a partir del tercero, cuarto, quinto embarazo va a ser más común. Hoy en día esta enfermedad ha disminuido bastante porque pues ya las parejas no tienen tantos hijos. Este era muy común antes, donde las parejas era habitual que tuvieran 10, 14, 18, 20 hijos. Entonces obviamente ahí sí iba a haber un problema bastante serio. Dígame, Santiago. Normalmente esta estadística cambia en caso tal de que la mamá haya tenido una transfusión. Sí, claro. Si la mamá ha tenido una transfusión de sangre RH positiva, obviamente va a aumentar muchísimo la Si la incidencia. mamá nunca ha tenido una transfusión de sangre, ejemplo, con un RH positivo, podemos decirte que es un embarazo con poco riesgo de hormonas. El primero de poco riesgo. A medida que va aumentando el riesgo, porque va a haber mayor nivel de anticuerpos. Exacto. Entonces, mire, compañero, lo que va a pasar. Al destruirse en el cuerpo del feto sus glóbulos rojos, va a haber hemólisis y se va a producir mucha cantidad de bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta se va a acumular en el cerebro, sobre todo en los ganglios basales del cerebro, miren, por eso están amarillitos. Y eso produce una complicación neurológica muy grave que se llama hernios. Que se caracteriza por convulsiones y si el niño sobrevive queda con retardo mental. O sea que esto hay que evitarlo, obviamente, porque es una complicación muy grave. Otra complicación que se da con frecuencia es esto que ustedes ven aquí, que
que se llama hidrofetales. Es tan fuerte la anemia que le da al feto en la etapa intrauterina que el niño hace una insuficiencia cardíaca y generalmente nace muerto, lo que se llama mortinato. Es una enfermedad larga. Mortinato. Es una anemia de tipo hemolítico. Pregunto, compañeros, si es una anemia hemolítica y ustedes le toman el recuento de reticulocitos al feto, ¿cómo sale? Más de 2. O sea, reticulocitos elevados. Sale muy elevado, más de 2.5%. Ahí está, carníferos, que es la complicación neurológica más temida. ¿Cómo se tratan estos niños si es que nacen vivos? Se les hace fototerapia. Se colocan en una incubadora con varios bombillitos de estos. Estos bombillos lo que aceleran es el metabolismo de la bilirrubina para que el niño pueda eliminar la bilirrubina más rápido del cuerpo. Y aquí hay un hecho importante también. Ya para finalizaremos esta parte de la clase. La bilirrubina es elevada. La bilirrubina indirecta debido a la hemorragia. Esto lleva al carníferos a la insuficiencia cardíaca del feto. Si el niño logra nacer, va a presentar lo que se llama ictericia precoz. ¿Qué aparece antes de las 6 horas? Después de las 6 horas del parto, es normal que todo recién nacido haga un poco de ictericia. Eso se llama ictericia del recién nacido o ictericia fisiológica. Pero si la ictericia aparece antes de las 6 horas, generalmente traduce una eritroblastosis. Mire, este bebecito está en fototerapia. Al colocarlo en fototerapia hay que cubrirle los ojitos porque esta luz es muy tóxica para la retina. Y hay que cubrirle también los órganos genitales porque es tóxico para las células seminíferas. Si la fototerapia no es suficiente, hay que hacerle al niño una exsanguinotransfusión. O sea, hay que cambiarle su sangre RH positiva por sangre RH negativa para que ese anticuerpo que la mamá produzca no lo vaya a matar. Ese es el tratamiento de la eritroblastosis fetal. Y hoy en día contamos con una prevención, que es un anticuerpo que ataca el anticuerpo que produce la mamá. Es un antianticuerpo, se llama Resumab. Entonces, cuando la mamá está por allá en la semana 36 del embarazo, ustedes le ponen la pulita del Resumab, de tal forma que después del parto le colocan este antianticuerpo a la mamá para neutralizar los anticuerpos en el feto, de tal forma que para un futuro embarazo el nivel de anticuerpos que la mamá tenga sea decís. Otra pregunta. Los anticuerpos que pasaron al bebé tienen, digamos, un tiempo de vida o van a quedar allí haciendo buenísimo? No, tienen un tiempo de vida. Generalmente después de los 10 días ya ese nivel de anticuerpo ya disminuye. O sea, el periodo crítico son los 2-3 primeros días de la vida extraordinaria. Después de eso ya no hay problema. En los valientes. Exacto. Una pregunta, en los momentos que se le da al paciente a la paciente el medicamento, ¿no disminuiría la defensa inmunitaria de la paciente? Puede haber un poquito de disminución, sí puede haber, claro que sí. Pero de todas formas,
vale la pena para que la señora pueda tener un futuro embarazo. Sí, mira, te lo explico acá. Santiago, ¿será que ahora nos prestarán un saludito allá en la mercado y así? Durante el embarazo, la mamá produjo anticuerpos anti-D, ¿verdad? Anti-D. Entonces, en el momento del parto, tú le colocas a la mamá un anticuerpo que neutralice este anticuerpo, un anticuerpo, que es el resumano. Lo que buscas con este medicamento es mermar el nivel de anticuerpos anti-D, para que en un futuro embarazo de la mamá ese nivel de anticuerpos anti-D se acopie y no haya atacar los glóbulos rojos del bebé del próximo embarazo. O sea, con esto reduces el nivel de este anticuerpo. Esa sería la cosa. Bueno, vamos a descansar un ratito para que sigamos con los dos últimos temas. Vamos a ver dónde nos ubicamos. Por complejos antígeno, anticuerpo. Vamos a ver la figurita para que lo entendamos. El antígeno entra al cuerpo. Muchas veces el antígeno puede ser un virus. Los anticuerpos se unen a ese antígeno y forman un complejo antígeno-anticuerpo. Y ese complejo antígeno-anticuerpo se deposita, puede ser en el endotelio vascular, o puede ser en la piel, en la epidermis de la piel, o se puede también depositar en la membrana sinovial de las articulaciones. Al depositarse allí, activa la cascada del complemento. Ustedes saben que la cascada del complemento es citolítica, o sea, destruye células. Al destruir células, pues va a aparecer una reacción de tipo inflamatorio. Ese es el tipo de reacción tipo 3. Entonces vamos a ver que la mayoría de las enfermedades autoinmunes caen en este grupo. Y aquí hay enfermedades autoinmunes muy importantes, como lo vamos a ver. Pero la reacción de hipersensibilidad de tipo 3 es producida por depósitos antígeno-anticuerpos. Tenemos que entrar en esto. ¿Qué le ven de raro a la carita de esta señora? Un eritema en alas de mariposa, exactamente, que es muy característico del lupus eritematoso sistémico, que es como la enfermedad clave de este grupo, de la reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Mira, esta damita también tiene un eritema en alas de mariposa. Esta manifestación es muy característica del lupus eritematoso sistémico. De lo que les decía ahora, la mayoría de las enfermedades autoinmunes se inician con una infección. Con una infección puede ser viral o puede ser bacteriana. Es como el factor desencadenante. Mire, por ejemplo, este es el glomérulo. Todo esto amarillito que ustedes ven allí son depósitos antígeno-anticuerpos que se depositan en la membrana del glomérulo renal produciendo inflamación. Por eso vamos a ver que la complicación más temida del lupus eritematoso sistémico es la insuficiencia renal crónica. También se puede depositar en la epidermis. Por eso es que la piel también es blanco de la manifestación de estas patologías.
Lo característico del eritema en alas de mariposa es que si ustedes tocan la piel de la persona, el eritema es levantado, no es planito, sino que es un poquito levantado. Miren que es muy característica la lesión. Es una lista de enfermedades autoinmunes y quiero que la analicemos. Tenemos el hipertiroidismo, que ya lo vimos ahora, que es la enfermedad de Graves-Basedow. ¿Qué tipo de hipersensibilidad? Tipo 2, ya nos quedó clarito, tipo 2. Tenemos la diabetes mellitus insulino dependiente, que vamos a ver ahorita que es de tipo 4. Tenemos la esclerosis múltiple, que es de tipo 3. ¿Qué se destruye en la esclerosis múltiple? ¿Pero qué parte del nervio? La mielina, la vaina de mielina del axón. Eso hace que la transmisión del potencial de acción se altere, ¿verdad? Tenemos la miastenia grave, donde hay destrucción de los receptores nicotínicos de la acetilcolina. ¿Qué tipo es? 2. Ya todos lo tienen claro. Tenemos la artritis reumatoidea, que vamos a ver que es de tipo 3, y especialmente el lupus eritematoso sistémico, que también es de tipo 3. Y tenemos el síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente de los miembros inferiores, que también es de tipo 3. Hay una enfermedad muy importante que es de tipo 3 que da en los niños, y les voy a contar una historia, también es una historia real. La enfermedad se llama así, glomerulonefritis osteostreptocócica. Una mamá nota que su niño de 6 añitos tiene la piel llena de ronchitas, y las ronchitas tienen pus. Eso es lo que se llama rampidodermitis, que es una infección muy común en la piel de los niños. Sobre todo las picaduritas, como los niños se rascan, se les infectan, tienen las uñitas sucias de tierra, entonces se llena de granitos infectados. La mamá decide no llevar al niño al médico porque dice, no, esto yo lo puedo manejar en casa, le puedo colocar compresitas de sulfato de magnesio, y efectivamente con eso se le quitó aparentemente al niño la infección. Pero 3 meses después, un día, la mamá va a despertar al niño para llevarlo al colegio. Y cuando despierta el niño se llama Carlitos, le mira la carita y Carlitos tiene la carita hinchada, tiene los párpados hinchados, la carita se le ve bien hinchadita, la mamá le descubre los piecitos y tiene también las piernitas hinchadas, o sea, tiene edema generalizado, tiene anasalgia. La mamá se preocupa un poquito, pero dice, ve, tal vez el niño durmió mal y por eso amaneció hinchadito. Lo lleva al baño, le dice al niño que orine, y el niño al ratico le dice, mire mamá, no puedo orinar. ¿Cómo así, Carlitos? Si usted anoche orinó antes de dormirse. No tenía ganas de orinar. La mamá se le hace muy raro y le dice a Carlitos, pero haga fuercita para que orine. Efectivamente el niño orina un poquito, pero orina sangre. O sea, tiene orina con sangre, o sea, tiene hematuria y oliguria. Obviamente ante eso cualquier mamá se asusta, lleva al niño inmediatamente al servicio de urgencias, ustedes lo reciben, llega Carlitos, efectivamente la carita hinchada, Carlitos, ¿qué te pasa? Y Carlitos les dice, es que tengo un dolor de cabeza, me duele la cabeza. En un niño todo dolor de cabeza es una urgencia, ¿verdad? Porque no es normal que un niño le duele la cabeza. Ustedes le toman la presión arterial a Carlitos y la tiene alta. Un niño de 7 años y tiene una presión de 120/70, o sea, la presión de un adulto. O sea, Carlitos tiene hipertensión. Eso se llama glomerulonefritis postestreptocosa. Ustedes hospitalizan a Carlitos, le manejan la hipertensión arterial con fármacos antihipertensivos, le manejan la insuficiencia renal con corticosteroides y Carlitos a las 2 o 3 semanas se recupera. Afortunadamente esta patología, la mayoría de las veces los niños se
mejoran, no quedan con insuficiencia renal, pero es una patología muy común. Al parecer, el estreptococo beta-hemolítico, que es el que le produjo la infección de la piel, confunde al sistema inmunológico y se forman estos complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en el glomérulo renal, y eso es lo que produce la glomerulonefritis post-estreptococcus. Esta patología ustedes la van a ver en pediatría con alto detalle, que es bien importante. Vamos a ver, a dedicarnos un poquito más a fondo al lupus eritematoso sistémico, porque es la patología más representativa de este grupo. Manifestaciones: el eritema en alas de mariposa. Esta señorita, ustedes le preguntan, bueno, Margarita, ¿desde cuándo te apareció eso en la carita? Miren, yo ahora en agosto estuve en San Andrés, estuve una semana entera, recibí harto sol, y más o menos al mes de llegar a San Andrés noté que me aparecieron esas manchitas en la cara. Es muy común que el lupus eritematoso sistémico debute después de una exposición a la radiación ultravioleta del sol. Ese es uno de los factores desencadenantes más importantes. A veces puede ser una infección viral, puede ser que haya tenido una virosis y después aparecen estos síntomas. ¿Y qué más siente Margarita? Mire, me duelen las manos, no puedo casi coger el lapicero, me duelen los coditos. Usted le mira en las manitos, ahorita le muestro que le duelen las manos a Margarita. Ya en fases más avanzadas, la enfermedad puede afectar el sistema nervioso, puede alterar el estado de conciencia de la persona y puede llevar a insuficiencia renal, que es la complicación más temida del lupus eritematoso sistémico. Mire, este es el eritema en alas de mariposa, que es muy característico. Compañeros, siempre hay que mirarle la cara a los pacientes. Hoy en el médico a veces se sumergen en la pantalla del computador porque tienen que llenar la historia y se nos olvida mirar la cara del paciente. Ahí puede estar el diagnóstico de la enfermedad. Es una enfermedad que aparece generalmente entre los 15 y los 30 años de edad, o sea, la edad de ustedes, personas jóvenes. Notoria predilección del sexo femenino, o sea, ahí la relación es bien grande. Por eso se piensa que puede haber factores de tipo hormonal, sin embargo, no se ha todavía comprobado nada. La enfermedad es bastante prevalente, mire, de 40 a 96 casos por 100.000 habitantes en Latinoamérica. Es más común y más grave en personas afrodescendientes. Mire, esta niña tan bonita tiene eritema en alas de mariposa. Muchas veces las personas lo confunden con acné, sobre todo acné rosácea. El acné rosácea no es tan continuo, es más con todo como intermitente. Hay zonas de acné, pero zonas de piel normal. En cambio, el eritema en alas de mariposa es más continuo y lo que les dije ahora es levantadizo, no es totalmente plano. Es una enfermedad que indudablemente tiene historia genética. Siempre hay que preguntar porque muchas veces en la familia hay algún antecedente positivo. También dan los niños, obviamente. Y lo característico, lo que les decía, la formación de complejos inmunes en la piel, en el riñón, en la membrana sinovial de las articulaciones. Este es el eritema malar en personas afrodescendientes. Mire que no es tan notorio como en las personas de piel blanca, por eso hay que mirar muy bien y hay que tocar la piel. Se siente como carrasposita. Estos son factores desencadenantes, lo que les digo, la luz solar, algunos virus. Las manifestaciones de la enfermedad. Mucho cuidado con esto de la psicosis, compañeros. Toda mujer joven que haya tenido un estado mental normal durante su vida, que no tenga antecedentes de problemas emocionales y de pronto empieza a presentar
presentar un cuadro de tipo mental, por ejemplo, alucinaciones, dice que oye voces extrañas, pierde la capacidad de concentración, cambios en su conducta. A esa personita, antes de rotularla con esquizofrenia, descarten el lupus eritematoso sistémico, sobre todo si es una mujer joven. Hay que pensar en eso. No sea que todo el mundo pensando en esquizofrenia se nos olvide ese diagnóstico tan importante. Muchas veces la enfermedad puede presentarse solamente con un cuadro mental. Por eso es que les digo, tener en cuenta ese detalle. Miren que en las personas afrodescendientes el eritema malar no es tan visible. Por eso les recomiendo otra cosa, compañeros. En su maletín de médicos carguen siempre una lupa. La lupa hace que las lesiones de piel se puedan ver mejor. A veces uno no alcanza a distinguirla bien a simple vista y la lupita les puede ayudar. Carguen una lupita siempre, una lupa muy barata y hay que cargarla en el maletín. Muchas veces hay fotosensibilidad. La persona les dice, yo me expongo a la luz solar y la piel se me inflama. Eso quiere decir fotosensibilidad. También pueden aparecer úlceras en la nariz y en la boca. Bueno, ahora les muestro. Y esto es lo más grave, la afección renal. O sea, a toda costa hay que evitar que la enfermedad llegue a afectar los riñoncitos. Miren, estas son lesiones, ulceraciones del paladar. La boca siempre hay que mirarla en los pacientes. Que algunos médicos dicen, no, yo no miro la boca porque yo no soy odontólogo. No, la boca hay que mirarla porque ahí se expresan muchas enfermedades, sobre todo en el área del paladar. Miren que aparecen estas lesiones ulcerativas, eritematosas, son muy típicas de lupus. Las manos, miren que hay tumefacción de las falanges en los deditos de las manos. Característicamente, compañeros, el lupus eritematoso no deforma las articulaciones. Esa es la diferencia con la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea produce deformación, pero el lupus no. El lupus solamente inflama. Les quede bien claro. El lupus solo inflama. En el corazón puede haber manifestaciones, la más común, pericarditis. Eso lo van a ver el próximo semestre cuando vean la fisiología cardiovascular. A nivel pulmonar puede haber enfermedades, múltiples manifestaciones. La más común de todas, el derrame pleural. Un derrame pleural sin una causa aparente, hay que pensar en lupus eritematoso. El próximo semestre este tema lo vamos a tratar nosotros. Aquí tenemos como un resumencito de los síntomas de lupus. Cansancio extremo también puede ocurrir, lo cual en una persona joven puede ser normal, una persona joven como ustedes. Alteraciones de la piel, como veíamos, dolores óseos, musculares. Puede haber también fiebre, una fiebre no explicable por una infección. Pueden aparecer signos cardíacos o pulmonares. La pericarditis, por ejemplo, da dolor precordial. Y puede haber también pérdida de peso. Puede haber esplenomegalia, o sea, el vaso puede estar aumentado de tamaño. Recuerden que el vaso en condiciones normales no es palpable. Si ustedes palpan el vaso es porque está grande. Los ganglios también pueden estar aumentados de tamaño. Pueden haber adenomegalia, sobre todo en el cuello. A nivel neurológico puede haber crisis convulsivas, que es lo más común. Por eso, antes de rotular a una persona con epilepsia, descarten el lupus. No olviden eso. Porque el lupus es más común que la epilepsia. Esta es la prueba diagnóstica fundamental. Se llama título A, anticuerpos antinucleares. Ustedes mandan este examen y generalmente sale por encima de 1 en 160. Entonces, ante ese cuadro clínico, ustedes le mandan a la paciente título A, anticuerpos antinucleares.
Si sale por encima de 1 en 160, hay un 90% de posibilidades de que la persona tenga lupus eritematoso sistémico. Esa es la prueba más importante. Y es un examen que se lo hacen en la mayoría de los laboratorios. Cuando se habla del 90%, significa que el otro 10% es clínica o el otro 10% puede ser alguna. Tenés que recurrir a otras pruebas, ya te las voy a mencionar, ya más especializadas. O sea, por ejemplo, usted tiene todo el cuadro clínico y le manda título ANA y sale negativo. Pero esta persona parece que tiene lupus, porque me sale el título ANA. Vamos a ver qué otras cosas les podemos mandar. No olviden, compañeros, las manifestaciones neuropsiquiátricas. En esto quiero subrayar mucho porque yo he conocido varios casos de niñas a las cuales les hicieron diagnóstico de esquizofrenia. Fueron manejadas por psiquiatría algún tiempo y no mejoraban con los antipsicóticos usuales y lo que tenían era lupus eritematoso sistémico. Entonces, cuidado con eso. Bueno, esos son otros cambios que se pueden ver en los análisis de laboratorio. La mayoría de las veces, compañeros, hay anemia. La anemia es normocítica normocrónica. O sea, los glóbulos rojos son de tamaño y color normal. En el 60% de los casos hay leucopenia. Los glóbulos blancos están por debajo de 4, que es muy característica del lupus. Y en algunos pacientes, más o menos en la tercera parte, hay trombocitopenia, o sea, plaquetas de menos de 100.000 por milímetro cúbico. La velocidad de sedimentación está aumentada. Esta velocidad de sedimentación aumenta en las enfermedades inflamatorias. Y esta que ya vimos, la proteína C reactiva, generalmente está por encima de 100. Ojo con eso, proteína C reactiva por encima de 100 generalmente tiene dos causas, o una infección sistémica o una enfermedad autoinmune en la fase aguda, entre ellas el lupus. La prueba de Coombs, que es la que mide los anticuerpos, esta prueba obviamente está positiva. Entonces, estos serían los otros exámenes que usted mandaría a Santiago. Y si aún le queda duda, puede mandar títulos de anticuerpos anti-DNA, se llaman así. Anticuerpos anti-DNA, que son muy específicos de lupus. Si salen elevados, aunque el título ANA sea normal, y usted tiene todos estos cambios en cuadro clínico, está autorizado para pensar en esta enfermedad. Recomendación: si ustedes son médicos generales, remitan al paciente con reumatología para que le haga todo el plan de tratamiento y luego ustedes en medicina general lo pueden controlar. Ahora, si ustedes son reumatólogos, pues obviamente hacen el tratamiento. Mire, estas son las manifestaciones en los dedos. Mire que hay tumefacción de las falanges proximal y distal. Estos son pues ya como todo el grupo global de las manifestaciones. Es muy común que aparezca este tipo de eritema en los dedos. Mire que el eritema afecta la falange, pero no la articulación. Mire que la articulación se ve como de color normal. Y es un eritema descamativo. Mire que se ven un poco como de levantamientos de la piel, como de descamaciones. Aquí está el título de anticuerpos antinucleares por encima de 1 en 160. Mire que el eritema afecta la falange, pero no afecta casi la piel de la articulación. No se sabe por qué. Ahí están las otras pruebas que les decía más específicas, anti-ADN. También se pueden medir niveles de complemento. Si los niveles de complemento salen bajitos, quiere decir que el complemento se ha sobreactivado y eso también habla de que la enfermedad está en fase activa. Ya en ocasiones muy raras puede haber necrosis de la falange distal, porque se obstruyen los capilares que llevan los nutrientes a la parte distal de los dedos.
normal así, como arrugadita alrededor de la boca. Puede haber vasculitis, sobre todo en los miembros inferiores. Estas son zonas que ustedes la tocan y no desaparece el color rojo ni morado. Son zonas, digamos, donde la piel se muere por falta de irrigación. Eso se llama vasculitis, hay sangrado debajo de la epidermis. Mire que es una enfermedad fácil de diagnosticar porque es muy florida, o sea, muy expresiva. Sería como una lesión equimótica alrededor de los ojos. No olviden, el personal de raza afrodescendiente, el eritema malar no es tan visible, hay que tocar la piel. Esta foto las coloqué para que diferencien entre lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoidea. Mire que la artritis reumatoidea sí deforma las articulaciones. Esta también es una enfermedad autoinmune, afecta más que todo personitas un poco mayores de 35, 40 años. Y esta generalmente solo afecta la parte articular y un poquito la parte pulmonar respiratoria. Eso se llama deformidad en alas de cisne o cuello de cisne, que es muy característico de la artritis reumatoidea. Es también una enfermedad de tipo 3. Esto es signo también de vasculitis en el lupus eritematoso. Bueno, yo creo que ya no tenemos tiempo de ver la de tipo 4, entonces el lunes próximo. Gracias.